Aquí está, espero que se vea bien. Este es el diagrama. Bueno, esto voy a explicar después, que es la parte 2 lo voy a hacer un resumen, pero este es el gráfico que les estaba diciendo. Y ahorita vamos a analizar qué es, porque no he entendido que hay una diferencia de presión. Y este es el movimiento de agua descargado en las tuberías y con cada piso. Y no sé qué es esto, no lo he explicado. Y esto supongo que va a explicar la próxima clase, pero es el desagüe en la vida real, ¿no? Y le pregunté qué significa y vamos a analizarlo. Hay que entender que la tubería no es un canal de agua, sino un conducto de aire donde de vez en cuando cae un bloque de agua. Por eso, vale. Ya, ahora el sifón, el diagrama, este diagrama de aquí, de A y B, y dice aquí sifón. Este gráfico en forma de U invertida que conecta A y B explica cómo la presión atmosférica y la gravedad obligan al agua a moverse. Obviamente si está arriba el agua va a bajar, ¿no? ¿Por qué la presión atmosférica actúa primero? El aire sobre la superficie del recipiente A presiona el agua hacia abajo. Como el tubo está lleno de agua, esa presión empuja al agua a entrar y subir por el tubo corto. Bueno, dice que aquí hay un contenedor que tiene agua y cuando hay un desagüe pues va a subir por aquí. Y ocurre una diferencia de presión y peso de la columna. ¿Qué significa esto? La rama que baja hacia B es mucho más larga que la rama que sube desde A. Por lo tanto, la columna de agua larga pesa más que la columna corta. ¿Vale? Eso sí entendí. Y el movimiento. La gravedad jala con más fuerza la columna de agua más larga. Al caer esa masa de agua hacia B, genera un vacío parcial en la parte superior. Claro, aquí va a haber un vacío del tubo curvo. La presión atmosférica sobre la superficie en A empuja agua nueva para llenar ese vacío, creando un flujo continuo hasta vaciar A. Vale, no entendí. La presión en A es igual a la presión atmosférica. La presión en AB disminuye el peso de la columna. Creo que este es un método que hacen para disminuir el peso, o bueno, para hacer eso de que crear un flujo continuo. Y por eso se creó el sifón. Deberíamos investigar cómo se creó el sifón y para qué. La presión en B es igual a la diferencia. Ahí donde está. La presión en B es igual a la diferencia de la presión. La presión en B es igual a la diferencia de la presión en el peso de la columna. O sea, el peso menos B. La diferencia de presión entre ambos extremos del sifón es el peso de la columna. Que si el agua llena el tubo del sifón, circula, dando lugar a la presión en el interior, la presión atmosférica introduce agua tubo arriba por razón de la presión de la circulación del agua. Bueno, vamos a investigar después. Y mi duda era sobre el pistón hidráulico, que no sabía qué significaba y a qué se refería con esta parte de por qué explicaba esto. Y dice, el movimiento de agua descargado en las tuberías. En una bajante vertical, en un tubo principal de un edificio, el agua descargada de un inodoro, estos son inodoros, cae como un bloque cilíndrico de agua que ocupa casi todo el diámetro de la tubería. Esa masa de agua actúa como un tapón en movimiento en el pistón hidráulico, o sea que dice que el agua es muy grande, es como una masa y pues actúa como un corcho, un pistón hidráulico. Lo que pasa adelante, empuje y compresión. Al caer rápidamente, el pistón empuja el aire que tiene por debajo y si el aire no tiene por dónde salir, se comprime y genera sobrepresión. Esa sobrepresión intenta escapar soplando hacia arriba, entre comillas, por los inodoros de los pisos inferiores.
lo que pasa atrás, ¿vale? O sea, lo que pasa adelante es que pues aquí había, es un tubo vacío y si le pones un corcho con agua, pues como una jeringa va a presionar el agua. Y lo que pasa atrás, succión y vacío. Detrás del bloque de agua que cae queda un espacio vacío y eso genera presión negativa llamada succión que jala el aire de los pisos superiores. En la vida real, si la succión es muy fuerte, absorbe el agua limpia que queda guardada en la trampa sifón de los inodoros. Desagua la trampa. Sin esa agua guardada, el olor a cloaca y los gases entran en el... Bueno, o sea, nos está explicando el sifón y el sifón yo sé que es para que... O sea, es una forma especial donde ocurre un vacío y es para, es como un corcho, para que no haya, o sea, que el mismo agua sea el mecanismo de corcho para que no entre los malos olores. Y eso quisiera investigar ahora. Ahora dice, mm, bajante sanitario principal, recibe las descargas, tubería de ventilación paralela. No, esto nada que ver. Cajas de registro. No, no hay cajas de registro. En resumen, el agua que baja por un edificio actúa como una jeringa, un pistón que empuja el aire por delante y succiona el aire por detrás. Por eso se colocan tuberías de ventilación para que el aire circule. Bueno, ahora quiero preguntar cómo funciona un sifón, que nunca lo vi. Es un mecanismo muy ingenioso que aprovecha la gravedad y la presión del aire. ¿Sabes qué? Voy a dibujar la gravedad y la presión del aire. ¿Qué pasó? A ver, esperan, déjame ver si puedo dibujar. Firmas. No, no puedo dibujar. Ah, resaltar. No. Dibujar. Bueno, vamos a tener que imaginarnos. Dice, un sifón es un mecanismo muy ingenioso que aprovecha la gravedad y la presión del aire para lograr dos cosas principales. Transportar el agua de un punto alto a un punto bajo, pasándola por un obstáculo más elevado. Oh, vale, vale, eso. Podemos ver esto de aquí. ¿No ve? O bloquear los malos olores del alcantarillado. Transportar el agua pasándolo por un obstáculo o evitar que entre los malos olores. ¿Cómo funciona? Hay que imaginarlo como dos tipos de sistemas. Uno, el sifón de trasvase, el tubo curvo que vacía un recipiente. La prueba de la manguera. Si metes una manguera llena de agua en un balde con agua sobre una mesa y dejas la otra, o sea, elevado, ¿no ve? Y la otra punta afuera tocando el suelo, el agua empezará a caer de forma continua. O sea, hagan ese experimento. Pongan en tu mesa alta, pones un balde de agua, pones una manguera y haces esta curva de aquí y esto de aquí lo pones al piso. O sea, no directamente así, sino una curva. Y resulta que el agua sale. Y eso es porque este lo impulsa. Y aquí dice, ¿por qué ocurre? La columna de agua que cae hacia el piso es más larga y pesa más que la columna que sube. La gravedad jala esa columna hacia abajo. Y el aire, al caer el agua, intenta dejar un espacio vacío. O sea, cuando se va, deja un espacio vacío en el punto más alto de la curva. Y es por eso que sube, porque dices tú, ¿cómo sube? Es porque este baja rápido, deja un espacio vacío. Y aquí ocurre la presión atmosférica, el peso del aire en nuestro alrededor, que empuja la superficie de agua del balde para rellenar ese vacío, manteniendo el flujo constante sin necesidad de bombas o energía. Wow, 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 wow. No sé quién habrá, a quién se le habrá ocurrido esto. O sea, ¿qué estaba haciendo el que se le ocurrió esto? El sifón sanitario
En el lavamanos o en inodoro, el sello de agua tiene forma de S o P acostada. Cuando el agua limpia cae, una parte se queda estancada justo en el fondo de la curva. O sea, es al revés, ¿no ve? Al revés. Ay, quisiera dibujar. Es al revés, ¿no ve? El agua está aquí y se queda aquí, estancada. Y eso evita que haya malos olores. Eso se llama trampa de gas. Esa masa de agua estancada forma como un sello o tapón hermético. El agua deja pasar el flujo cuando descargas, pero el aire sucio y los gases tóxicos que vienen del alcantarillado no pueden atravesar la barrera de agua quedándose atrapados dentro de la tubería. O sea, dice que no puede salir. O sea, descargas abajo en el alcantarillado y no pueden volver a salir porque han dejado aquí un hueco donde se ha rellenado con agua y por eso no puede salir. Eso sí entiendo. Y dice, ¿quién lo descubrió? A ver, quiero ver. Dice que en el antiguo Egipto, en Grecia, los primeros registros visuales muestran a los egipcios usando tubos en forma de U para extraer vino de tinajas grandes. Más tarde, ingenieros y matemáticos griegos en Alejandría como Ctesibio y Herón de Alejandría formularon y formalizaron científicamente el principio del sifón. No puede ser, no puede ser. Alexander Cummings, en 1775, el relojero e inventor escocés patentó el primer sifón sanitario en forma de S aplicado a un inodoro moderno. Su invento permitió que los letreros se pudieran instalar dentro de viviendas sin que los olores de las cloacas invadieran los locales. Bueno, esto es bastante interesante y voy a ver videos y les voy a contar qué vi.